Y hoy quiero iniciar porque esta predicación justamente es continuación de la del día domingo, puesto que no nos dio mucho tiempo de terminar y hay muchas cosas que quiero compartir contigo, pero quiero enfatizarme en el propósito de Dios. Pero quiero recordarte estas palabras de esta misionera Helen, donde ella dijo lo siguiente: Dios nunca usa a una persona grandemente hasta que la haya herido profundamente. Vuelvo a repetirlo: Dios nunca usa a una persona grandemente hasta que la haya herido profundamente. Y a lo mejor la declaración pudiese ser muy fuerte o muy ligera, ¿verdad? En cierto sentido, porque ¿cómo es que Dios nos quiere herir? No, evidentemente no. Dios lo que quiere quebrantar, lo que quiere herir es tu ser exterior, ¿verdad? El hombre interior quiere fortalecerlo. El hombre interior quiere bendecirlo, quiere que crezca a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero el hombre exterior, tu hombre exterior, mi hombre exterior, tiene que quebrarse por completo. Amén. ¿Cuántos quieren quebrantamiento? Y conscientemente, de verdad, después de estas predicaciones, conscientemente uno dice: sí quiero quebrantamiento. Conscientemente, intelectualmente. Pero el quebrantamiento es dolor, ¿verdad, familia? ¿Y a quién le gusta el dolor? ¿A quién le gustan las malas noticias? ¿Sabes qué? Tienes cáncer. Quebrantamiento. ¿A quién le gusta la mala noticia de uno de sus jefes? ¿Sabes qué? Ya te vamos a liquidar. Ay, Dios mío, mi trabajo, no puede ser, ¿verdad? ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie. Y eso era lo que hablábamos. Y es muy importante. Solamente quiero recapitular algunos puntos muy brevemente para dar paso a lo que sigue, que es importante también. Dios quiere usarnos grandemente. En su propósito está el bendecirnos, pero no solo bendecirnos por bendecirnos. Él es un Dios sabio, un Dios omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Él en realidad quiere usarnos en esta tierra. Quiere establecer esa relación personal con nosotros y que pueda verse en esta tierra su gloria a través de nosotros. Y el domingo vimos la importancia del quebrantamiento. Si tú y yo no estamos dispuestos a quebrantarnos, si tú y yo no queremos quebrantamiento porque nuestra autoestima está demasiado elevada y nos queremos mucho y nos amamos mucho y nos protegemos mucho, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a ser tratados por Dios, a sufrir cierto dolor, cierta angustia, entonces no podemos ser usados. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Sí? Es necesario. Y bueno, por ahí yo platicaba con mi esposa alguno de estos puntos, y tampoco es que lo escojamos, o sea, tampoco es que digas: bueno, yo decido no quebrantamiento y pues yo me voy mejor tranquilo, ¿no? No, la realidad es que ya hay un camino y un propósito trazado para tu vida, ¿sí o no? Porque el rey Nabucodonosor aprendió algo muy fuerte, de una manera muy fuerte: el cielo gobierna. ¿Cuántos lo saben? Sí. Y Dios gobierna al ser humano. Entonces, este tema del quebrantamiento, este tema de lo que Dios quiere hacer a la iglesia, al pueblo de Dios, no solo tú y yo, sino todos los que nos rodean en el mundo, que es el pueblo de Dios, quiere quebrantar el ser exterior para que sea fortalecido el hombre interior. No es una opción, ya es algo determinado para ti y para mí. Amén. Y es la importancia, porque dijimos que en medio del quebrantamiento, de acuerdo al contexto de Juan capítulo 12, 24, íbamos a llevar fruto, ¿sí? Pero no nos dio mucho tiempo, porque Jesucristo, en el contexto de cuando ese día estábamos compartiendo de Juan, Él estaba anunciando ¿qué? Su muerte. Di conmigo: su camino a la cruz. Exacto. Es interesante decirlo de acuerdo al pasaje, al contexto de lo que está enseñando. Jesucristo estaba anunciando su muerte. Entonces Jesucristo, por medio de esta analogía, le estaba dando un significado muy fuerte a la muerte que Él iba a tener en la cruz, pero también una enseñanza tan tremenda a sus discípulos.
Porque durante mucho tiempo hemos escuchado acerca de la cruz, tanto que nos parece que ya lo sabemos todo al respecto. Pero en realidad sabemos qué es la cruz, qué significado tiene la cruz. Es simplemente, la cruz significa simplemente el quebrantamiento del hombre exterior. Eso significa. Y analízalo conmigo. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, y ellos pecaron, desobedecieron y sus ojos fueron abiertos, entró el pecado en el mundo, dice la palabra de Dios, ¿va? Y entonces esa comunicación espiritual, ¿verdad?, que tenía Adán y Eva con Dios, se quebró totalmente. Cuando viene Jesucristo a entregar su vida, viene a nacer, a vivir de manera obediente, a pagar el pecado del precio, el precio del pecado, que era la muerte, a entregarse en la cruz. ¿Para qué era? ¿Para quebrar qué? El pecado. Para quebrar ese hombre exterior, tuyo, mío, el de toda la humanidad, que no permite tener la comunicación correcta que debemos de tener con el Padre. Y por eso es que Cristo viene a esta tierra. Entonces, ¿la cruz qué significa? Quebrantamiento del hombre exterior. Repite conmigo, la cruz significa el quebrantamiento del hombre exterior. Pero inició por el quebrantamiento de Cristo, el modelo más poderoso y perfecto. Su cuerpo fue quebrantado, padeció dolor. Eso significa la cruz. Y es muy interesante. Yo no quería dejarlo así nada más, quería compartir completamente el pasaje, porque la cruz pone fin al hombre exterior, lo destruye totalmente y rompe la cáscara exterior. Es decir, a través de ese sacrificio en la cruz, todo aquel que tome su cruz y siga a Jesucristo, es decir, que tome ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, está destruyendo, está dispuesto a destruir sus opiniones, sus métodos, su sabiduría, su egocentrismo y todo lo humanamente posible que podamos tener. Y hace posible la dependencia total de Jesucristo, en Jesucristo. Amén. Eso significa la cruz. Y algo también que no compartí, que es importante: el quebrantamiento nos deja huella, el quebrantamiento nos deja cicatrices. Si tú volteas y ves a Jesucristo, ¿verdad?, si cierras tus ojos y permites que el Espíritu de Dios te muestre, inclusive no es algo imaginativo únicamente, está en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo se les apareció después de resucitado, les mostró sus manos, le dijo: vean mis manos. ¿Qué eran esas? Las huellas del quebrantamiento. Cuando tú y yo hemos pasado por quebrantamiento, hay huella de que has pasado por ese dolor. ¿Y sabes cuál es la huella? El que tu vida no vuelva a ser la misma. El que tu vida toma el conocimiento o lo que Dios quiso enseñarte, lo toma, lo recibe, lo aprende y lo empieza a utilizar. No es posible que alguien haya caminado en sufrimiento, que alguien haya caminado en dolor y que vuelva a vivir igual. ¿Me explico? El quebrantamiento no dejó huella. El quebrantamiento deja huella. El verdadero quebrantamiento en Cristo Jesús te cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan quebrantamiento? ¿Cuántos necesitan cambiar? ¿Cuántos necesitan cicatrices? Para que tú digas: esa es una cicatriz de donde Dios me sacó, y tú puedas testificar. Amén. Algo más, un punto importante antes de entrar a nuestro tema. Nosotros no podemos acortar el tiempo del quebrantamiento predicho por Dios, predestinado por Dios. No lo podemos acortar, ¿verdad? No es de que cuando uno empieza a padecer
entonces uno en realidad se hinca y entonces empieza a clamar a Dios y empiezas a clamar a Dios y entonces empieza: Señor, Padre, por favor, y Dios, ahora sí, Señor, te voy a obedecer, ahora sí, voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí te voy a honrar. Y muchos piensan y dicen: no, ahora sí ya le oré con mucho fervor, me arrepentí, para que de la noche a la mañana, ¿qué suceda? Cambio. Pues ¿qué cree? Que no pasa así. No sucede así, jamás. Por eso es que muchas de las personas dicen: no es posible, yo ya oré, yo ya me arrepentí, yo ya clamé, yo ya le dije a Dios, ya no voy a ser la misma, el mismo, y no pasa nada. No, no es que no pase nada, es que tiene su periodo, su proceso, ¿ya? Dios te mete al fuego, ¿ya? Ahí estás con los gritos ahí en el fuego, ¿no? Te saca del fuego, agarra el martillo, te pone en el yunque como el hierro y empieza a moldear. Paz. Y va y te mete al agua y te observa. No, otra vez. Y te vuelve a poner el yunque otra vez. Paz. Ay, Señor, no, Padre, ayúdame. Y tú dices: ya en esta, ya, te lo juro, ya quedé, ya me saca. Y Dios dice: no, otra vez. Nos parece risible y chistoso, la verdad la ilustración es cómica, pero así es. Así es. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Sí, somos medios mañosones. Dile al que está a tu lado: eres mañoso, eres mañoso. No nos hagamos. Somos como los niños, cuando usted está disciplinando a su hijo y todavía no le pega y ya está: espérate, pues si no te he pegado, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Pero ya cuando Dios marcó un proceso para tu vida de quebrantamiento, tienes que pasar por ahí. Entonces, la manera correcta, ¿cuál es? Tomarte de la mano de Dios. Ya no estoy citando los pasajes, no lo estamos abriendo, no porque no los queramos analizarlo. En realidad esto lo compartimos la predicación del domingo, pero estoy preparando todo el contexto de lo que te quiero compartir hoy. Y entonces todo esto hablábamos, que no puedes acortar el tiempo de quebrantamiento. Pero sí, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Si no enfrentas el quebrantamiento con la actitud de vida delante de la presencia de Dios, el tiempo de quebrantamiento lo puedes alargar. Ese es el problema. No lo podemos acortar, pero sí lo podemos alargar. Y yo pregunto: ¿habrá alguien que quiera alargar su tiempo de quebrantamiento? ¿Verdad que no? No, nadie. Al contrario, lo que queremos es acortarlo, por el amor de Dios. Entonces, mi amado hermano, aprenda esta noche que cuando venga quebrantamiento a su vida, tómese de la mano de Dios, aprenda lo que tiene que aprender y tómelo de la forma correcta, como Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Porque la prueba, ¿qué dice? De vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra. Ya usted sabe todo lo que dice el pasaje, amén. Entonces tenemos que aceptar las pruebas, dice Santiago, dice el Espíritu Santo, con sumo gozo, con alegría. ¿Sí? Yo sé que esto es bien difícil, porque ¿quién en medio del sufrimiento va a estar contento, alegre? No, bueno, no importa, hermano, pero de menos que su actitud no se ponga a pelear con el Señor, no se ponga a la defensiva, no se ponga a decirles: ya no quiero hablarte, ya me voy, yo ya, contigo ya nada. Porque le tengo una noticia: lo único que va a hacer es alargar el tiempo, el proceso.
Y de todos modos va a tener que regresar a los pies de Cristo y decirle: no, Señor, ese ya siempre no, sí, aquí estoy. Amén. Pero eso fue lo que enseñamos el domingo, que el quebrantamiento produce ¿qué? Fruto. Diga conmigo, fruto. Pero ahora la segunda parte después de esto es que el quebrantamiento no solo produce fruto, sino que el quebrantamiento nos conecta con el propósito divino. ¿Verdad? Ahí hay algo muy interesante que hoy tenemos que discutir. El quebrantamiento no solo va a dar fruto, el quebrantamiento te va a conectar con el propósito divino. Es decir, el quebrantamiento, Dios a través de quebrantarte te va a colocar en su propósito. Eso es hermoso. Es decir, el quebrantamiento no es arbitrario o sin sentido, sino que aquello por lo cual tú y yo estamos clamando a Dios, aquello por lo cual tú y yo le estamos diciendo a Dios: Señor, quiero tu propósito, quiero estar en tu propósito, quiero cumplir tu obra, lo que tú me pidas, lo que tú quieras. Ok. Quebrantamiento nos conecta con el propósito de Dios, ya que al ser quebrantada nuestra voluntad, el hombre exterior, la voluntad de Dios es manifestada en nosotros. Amén. Se lo voy a volver a repetir para que lo mastique un poquito por ahí, como dicen, ¿verdad? El quebrantamiento no solo producirá fruto, sino nos va a conectar con el propósito de Dios, ya que al ser quebrantada nuestra voluntad, la voluntad de Dios es manifestada en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad ya lo conocemos, ya lo sabemos. En realidad, cuando el ser humano hace su voluntad, lo único que hace es conducirse hacia el pecado, hacia hacer cosas que son innecesarias. Y no es que dependa de las circunstancias. Usted y yo sabemos, ya le he compartido acerca del huerto del Edén. El huerto del Edén, Edén, ¿qué quiere decir? Diga conmigo, placer. Eso quiere decir Edén. Es decir, Adán y Eva tenían las mejores condiciones y circunstancias que pudiesen tener. Tenían comida, tenían cobijo, estaban en la presencia de Dios, tenían una comunicación correcta con Dios, tenían todo. Adán no tenía suegra. No sé. Eva no tenía suegra. No es cierto. Y los hijos casados, amén, amén. No, eso fue un chascarrillo, al contrario, son muy lindas, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caray. Es decir, las circunstancias que Adán y Eva tenían eran, diga conmigo, perfectas. Perfectas. ¿Me entiende? Y aún así, por su voluntad, pecaron. ¿Me entiende? Pecaron. Entonces, las circunstancias en realidad no determinan nuestras acciones. No las determinan. Ay, pastor, es que yo peco mucho porque pues es que mire, estoy así, estoy asado, es que mi trabajo, es que me tocó un esposo, es que me tocó una esposa, y es que esto, y es que el otro, y es que aquí. No se me preocupen ni lo cuestione eso, porque Adán y Eva estaban en perfectas condiciones y también pecaron. Es la voluntad del ser humano, el hombre exterior, sí, indomable, el cual Pablo expresa y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que acabo haciendo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces el quebrantamiento, en este punto, nos va a conectar con el propósito divino. Y quiero compartírselo con algunos ejemplos. Quiero que los podamos estudiar un poquito, leerlos, el cual nos hable para cada uno de nosotros. Porque usted y yo, amada iglesia, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios es importante. Amén. Muy importante.
Acompáñeme por favor a Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Es una historia que usted y yo ya conocemos, y si no, hoy la vamos a recordar. Déjeme, lo leo para usted. Dice así la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Esuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, que él era sacerdote, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué hacía Ana? Lloraba y no comía. Tal vez la mayoría de los que está aquí no comprenda este ejemplo, o tal vez sí lo entiendas porque tienes a lo mejor algún caso cercano. Pero quiero decirte lo siguiente: el hecho de que una mujer no pueda concebir dentro de la sociedad, es decir, no pueda concebir un hijo de manera natural en la sociedad, es una presión muy fuerte y es un dolor fuerte. Pero en medio de esto Dios estaba quebrantando a Ana, ¿verdad? Porque ella era estéril. Y ella dice la palabra de Dios que lloraba y no comía. Lloraba y no comía. ¿En qué versículo nos quedamos? Gracias. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Varones, por favor, nunca le pregunten eso a su esposa. ¿Que no yo soy mejor que tus hijos? Jamás te va a decir que sí. Y entonces Elcana estaba preocupado y le decía esto, ¿verdad? Y se levantó Ana después que hubo comido, debido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová. ¿Cómo oró? Y para que alguien realmente tenga amargura, pues ya llevaba rato, ¿ah? No era un simple dolor de 1 o 2 días, sino era un dolor de años, donde ya le estaba causando en su corazón amargura. ¿Ah? Cuando algo no está bien en tu corazón y traes algo entremetido ahí entre el corazón, entre tus huesos, y estás ahí, estás clamando a Dios, puede producir hasta amargura, ¿verdad? Ana dice que con amargura oró a Jehová y lloró abundantemente. Y cuando la palabra de Dios dice abundantemente, es bastante, ¿verdad? E hizo voto. Ahí quiero que en el versículo 11 le pongas una marquita, porque después de todo este proceso, fíjate qué proceso, un proceso de quebrantamiento para Ana, un proceso de quebrantamiento para Elcana, para esta familia del Antiguo Testamento que se encontraba ahí, que no podía tener hijos, ¿sí? Y no solo es el que no podía tener hijos, sino que imagínate todo lo que ocurría dentro del matrimonio.
Cuando el matrimonio no está bien, cuando algo ocurre en tu esposa o en el esposo, ay, el matrimonio de repente puede volverse complicado, no tan sencillo, ¿verdad? Eso era por un lado. Pero antes de pasar al versículo 11, quiero decirte lo siguiente. En aquellos días era el tiempo donde estaba el sacerdote Elí, ¿sí? Aunado o en paralelo a esta historia de esta familia, se encontraba el pueblo de Israel en una etapa muy difícil. Elí, ¿quién era? Un sacerdote. Elí tenía 2 hijos, pero estos 2 hijos, dice la palabra de Dios, no hacían lo correcto delante de los ojos de Dios. Y a Elí le temblaba la mano para disciplinarlos. Entonces el templo era profanado, las cosas santas eran profanadas. El pueblo de Israel, por lo mismo, al no tener un sacerdote alineado al propósito de Dios de manera correcta, haciendo lo que Dios ordenaba y mandaba, evidentemente afectaba al pueblo. El contexto que vivía el pueblo en ese entonces era difícil, porque la presencia de Dios no estaba ahí. Por un lado, entonces tenemos la historia de una familia en quebrantamiento, pero por el otro lado tenemos el contexto del pueblo que estaba mal. ¿Me entiende? El pueblo necesitaba un profeta. El pueblo necesitaba que se levantara alguien con poder para que anunciara la voluntad de Dios, ya que el sacerdote que estaba en vigencia o en turno no podía hacerlo. Sí. Pero por el otro lado, la familia, Ana, quería un hijo. Y fíjese lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo, ¿qué dice ahí? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Es decir, yo soy una mujer quebrantada de espíritu. El Señor me ha quebrantado. Hay quebranto en mi alma, en mi espíritu. Hay dolor. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer, ¿qué dice? Impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado, ¿qué dice? Delante de Jehová, y se quede. Ah, qué declaración tan fuerte. Una mujer que no ha podido tener hijos, que ha sido quebrantada en esa área, una mujer que está ahí en esa afrenta, y después hace voto con Jehová. Dios le concede a su hijo. Y cuando se lo concede, se lo regresa. ¿Tú harías eso? Oye, pues si le estoy pidiendo a Jehová, un hijo a Jehová, ¿por qué se lo va a regresar?
¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, si tú me das, si tú me esto, si tú, yo lo voy a hacer, y te lo da, y qué pasa? No haces nada. Pero Ana no fue así, porque su quebrantamiento fue genuino, fue fuerte. Versículo 23. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que ¿qué? Que le destetes. Solamente que cumpla Jehová, ¿qué dice? Su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días. Que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y ya no vamos a leer toda la historia, pero el niño se quedó ahí con él. Y la mamá solo iba a visitarlo ¿cada cuándo? Cada año. Qué tremenda historia. Pero esa era la parte. El quebrantamiento de Ana estaba conectado al propósito de Dios, porque el cielo reclamaba un profeta. Dios había decidido levantar un profeta, alguien con la palabra de Dios profética que en ese tiempo el pueblo necesitaba. Y había una mujer que era estéril, y Dios había decidido: pídemelo porque lo quiero de vuelta. En mis palabras obviamente lo estoy diciendo, no es que lo diga la Biblia. Pero prácticamente el propósito de Dios se conectaba a la necesidad de Ana. ¿Me entiendes? Cuando ella fue y lo entregó, Dios lo levantó. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra de la boca de Samuel cayó al piso. Desde entonces Dios usó a ese niño. Cuando lo llamó estando allá adentro, ¿te acuerdas? Samuel, Samuel. Y se paraba corriendo con Elí. ¿Me hablabas? No, yo no te hablé. Un niño que vivió en la casa de Jehová, que fue dedicado. Pero ese niño, ¿de dónde surgió? Del quebrantamiento, de la necesidad de alguien, de Ana, y la necesidad del cielo. Porque los propósitos de Dios se conectan con tu necesidad. Dios está produciendo ciertas cosas porque tú vas a hacer ciertas cosas. No las ves ahorita, pero en su momento las entenderás. Y si tú no aceptas el quebrantamiento, si tú no te quebrantas, si tú no vuelves tu corazón a Jehová, no cumplirás el propósito de Dios. Samuel, un hombre de Dios, un siervo de Dios, nació de una mujer estéril. Isaac, el hijo de la promesa, nació de alguien que no podía tener hijos, estéril. Juan el Bautista nació de una mujer que no podía tener hijos. Y si tú vos ves la palabra de Dios, encontrarás que en medio de una necesidad, la necesidad siempre se conectó al propósito de Dios, a los propósitos divinos, siempre estaba conectada. A lo mejor ahorita le estás diciendo a Dios: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta aflicción de mi alma? ¿Por qué mi economía así? ¿Por qué esto asado? Y a lo mejor Dios te dice: porque quiero levantar tu fe, quiero enseñarte fe, quiero enseñarte dependencia, porque lo que te voy a mandar a hacer necesita fe. Y si no la ejercitas y si no la aprendes, no lo vas a hacer cuando te lo pida. No lo vas a hacer. Tengo que formarlo en ti primeramente. Tal vez necesites santidad y Dios esté duro y duro y duro. Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué así? ¿Por qué, Señor? O la escasez o el problema familiar.
Y Dios dice, porque es necesario. Antes de que Dios nos trajera a esta iglesia, a levantar esta iglesia y el ministerio para servir el instituto, para el congreso, para Holly, todo lo que hacemos y está planeado y estamos llevando a cabo, antes de ello, Dios nos hizo pasar a mi esposa y a mí por quebranto. 9 meses sin dinero, recién casados, y yo busque trabajo. Claro, no me quedaba sin hacer nada. La chambita que venía, la chambita que hacía, vendiendo pais, vendiendo comidas, vendiendo agua, vendiendo lo que sea, picando piedra, agarrando la pala, el pico. Y tengo ciertos estudios, pero de lo que pedía, nadie me daba. Dios quebrantó nuestra alma. Llegando aquí, eso fue en el Distrito Federal, llegando a la Ciudad de México, llegando acá, otro tiempo de quebranto. Mi esposa enferma, yo sin dinero, según aquí había mucho trabajo, llegamos y ¿cuál trabajo? Y sí había, pero no para nosotros, porque Dios había decidido quebrantarnos. Pero si nosotros no hubiéramos aprendido esa fe, esa dependencia delante de la presencia de Dios, el amar, el no tener el amor al dinero, a las cosas, el caminar, el creerle a Dios y experimentado su poder, su gloria en medio del desierto, nosotros no hubiéramos hecho caso a la voz de Dios en medio de este ministerio. No solo Ana, no solo Abraham. Fíjate, Abraham, cuando Dios le da la promesa, le da a Isaac, después ¿qué le dice Dios? Dámelo. Oh, qué caray. Igual que Samuel. Y ahí va Abraham a entregárselo en sacrificio a Isaac. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista? Mismo caso, fue un hombre que desde que nació, es más, desde que estaba en el vientre de su madre, cuando se acercó a María, que estaba Jesucristo ahí, ¿qué dice la Biblia? Brincaron, saltaron. Desde ahí sintió la presencia de Dios, y desde que tuvo uso de razón, en su crecimiento sirvió a Dios. Y sí, su entrega fue total a Dios, tan total a Dios que le costó la cabeza. ¿Me explico? En medio de la necesidad, Dios conecta su propósito. No solo ellos. ¿Cuántos recuerdan a José? ¿Te acuerdas de la historia de José? Padre mío, no lo quieren sus hermanos. Esa se encuentra en Génesis, ¿verdad? No lo quieren sus hermanos. Está todo emproblemado, es el menor. No el menor, porque había uno más pequeño. Pero estaba ahí, su papá lo amaba mucho, pero decía que soñaba cosas, y por supuesto que era Dios el que le hablaba, pero ese le ocasionaba problemas, ¿verdad? Y entonces sus hermanos lo sacan, lo avientan a un pozo, luego mejor lo venden, y luego este pobre José pues pasa de ser un hombre libre, hijo de familia, a ser un esclavo. Se lo llevan a otro lugar. Él bien pudo haberle dicho a Dios: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué? Su necesidad se estaba conectando con el propósito de Dios divino. ¿Recuerdas cuál era el propósito? Salvar al pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! Pero para que él pudiese cumplir su propósito, era necesario que lo echaran al pozo, era necesario que lo vendieran, era necesario que lo llevaran a la casa de aquellas autoridades, y que después de ahí, por los chismes de la mujer, lo metieran a la cárcel, y entonces pasara una tras otra, ¿va? Y dijera: bueno, Dios mío, salgo de Guatemala y entro a Guatepeor. Dicen por ahí. Es un dicho. ¿Te has sentido así a veces? ¿Sí se ha sentido así? Dios está cumpliendo su propósito, y en medio del quebrantamiento vas a dar fruto y vas a ser conectado con el propósito de Dios. Vuelvo a repetírtelo, no lo entendiste. En el quebrantamiento vas a dar fruto y vas a ser conectado al propósito de Dios.
Sí, amén. Y así le vas a llorar cuando estés en el quebrantamiento, no te preocupes, ¿ah? Pero es necesario. Es necesario. José, después de todo ese sufrimiento, fue puesto ahí, en el lugar del faraón, al lado, para que el propósito por el cual él pasó todo lo que tenía que pasar, no solo el dar fruto, el ser formado, sino que también abriera las puertas para que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, entrara. Y en medio de ese lugar de Egipto, se conformara y se estableciera, se fortaleciera el pueblo por fin de Israel. Amén. Era un propósito divino, ¿sí o no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Tu necesidad está conectada al propósito divino. Tu necesidad. Si tú la necesidad la tomas de manera correcta, a su tiempo, di conmigo, a su tiempo. Más fuerte, a su tiempo. ¿De quién? De Dios, no el tuyo, no el mío, a su tiempo, al tiempo de Dios. Amén. Se conectará y producirá lo que Dios quiera. No a tu tiempo. Esto me hace pensar que somos demasiado pequeños, somos insignificantes, amada iglesia, delante de Dios. Él lo tiene todo planeado, todo establecido. Nos ama y nos bendice. Lo bueno de esto es que Dios es bueno. Dios es bueno. Es amoroso, es misericordioso, es bondadoso, tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces el sufrimiento que estés pasando, la situación que estés pasando, tú, tu familia, tus hijos, tus hijas, lo que esté aconteciendo en tu vida, alrededor de tu vida, tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Y al tiempo de Dios veremos. Al tiempo de Dios. La tierra clamaba por un juez, profeta, por alguien que en medio del pueblo divagado, en medio del pueblo perdido, pudiese establecer la palabra de Dios. Ese era Samuel, surgido de un quebranto de su mamá, el cual no le retuvo, el cual se lo entregó. Cuando Dios te haya quebrantado, tú entonces podrás servir a Dios por completo, sin reservarle nada. Ahorita todavía dices, no, esto no, esto hasta aquí. No, señora, yo decía eso, no, señor, el diezmo, ahí está, para ti, el 10, el 90 para mí. Después del quebrantamiento, el Señor, no, Señor, el 100 para ti, nada para mí. ¿Me explico? Y así fue. Cuando llegó el momento e iniciamos la obra, ya no era cuestión de vamos a apartar el diezmo del salario, no. Hay que pagar la renta de la iglesia, hay que comprar equipo, hay que comprar esto, hay que comprar la otro. Rentamos una bodega con así de gente, éramos 5 en realidad, 5 personas, ¿ya? Que evidentemente no íbamos a pagar una renta que en ese entonces, negociada a mitad de precio, eran 12,000 pesos. Más los gastos de agua, luz, esto y lo otro. Jamás lo íbamos a poder hacer. Necesitábamos trabajar para poder hacer eso. Pero como habíamos pasado por quebrantamiento, estábamos dispuestos a no reservarle nada a Dios. Absolutamente nada. Aquellos que tienen llamado de parte de Dios para algún ministerio pastoral, lo que sea, no le hagas así. Eso se va porque se va, porque vas a ser probado. Y bueno, no solo aquellos que tienen llamado, todos, ¿va? Todos. Y tenemos que creerle a Dios. Ana
No le dijo: Señor, ok, pues yo lo dedico a ti. Lo dedico a ti, pero va a estar en mi casa, ¿no? Yo lo voy a instruir en ti. No. Ella fue y la entregó. Abraham, ¿qué hizo? Entrégalo, sacrifícalo para mí. Camino de 3 días, agarró a Isaac y lo puso ahí y levantó el cuchillo para sacrificar. Dios sabía que lo iba a hacer. ¿Se lo reservó? ¿Discutió con Dios? ¿Acaso le dijo algo? No. Se lo devolvió todo. ¿Cuántos le reservan cosas a Dios? Después del quebrantamiento no le vas a reservar nada. Y gracias por la honestidad, porque la mayoría andamos ahí reservando. No, Señor, es mi tiempo. No, Señor, es mi dinero. Ah, es mi vida. ¿Y qué? Ajá, sí, cómo no. Que nadie se meta conmigo porque es mi vida. Error. No es tu vida, le pertenece a Dios. Es mi dinero. Error. No es tu dinero, le pertenece a Dios. Ay, es mi tiempo. Error. No es tu tiempo, es de Dios. Pero eso después del quebranto ya lo aprendes, ya lo entregas solito, sin problemas. Por eso el quebrantamiento es necesario y es importante, ¿sí? Entonces cerramos con esto. El quebrantamiento produce fruto. El quebrantamiento produce conexión divina a tu propósito. Eso es lo que produce. Nosotros anhelamos en este lugar formar discípulos. Y al formar discípulos no los vamos a formar diciéndote que con Dios vas a tener prosperidad abundante y todo va a estar de lo lindo. Y si tú donas 1,000, Él te dará 100,000. O que si donas un bochito te va a dar una Homer. Y nada de eso. Los propósitos de Dios son poderosos, eternos y siempre son espirituales. Y Él nos quiere llevar a caminar en fe. Todo lo que acabo de decir de la siembra y la cosecha, lo que acabo de decir del dar con alegría, es real, pero en los contextos correctos. No intentando manipular el corazón de Dios o la mano de Dios. Esa no se puede manipular. Digo, por si lo pensábamos, ¿verdad? No se puede. No hay manera. Me voy a hacer, y luego hasta elaboramos. No, esta oración que le voy a hacer al Señor, de verdad. No hay manera que me diga que no. No hay manera. Es más, hasta me voy a hincar. ¿Qué me voy a hincar? Me voy a tirar al piso. Y es más, ni siquiera va a ser en alfombra. Es más, ni en cemento, en la tierra ahí voy a estar. Y le voy a decir: soy polvo. Soy un miserable. Esa me va a funcionar para que Dios vea mi intención, mi corazón, mi humildad. Y uno ahí está con Dios y Dios dice: sí, mi hijo, ya te escuché, pero de todos modos, quebrantamiento, vente. No hay manera, no hay fórmulas. Dios conoce el corazón del hombre y sabe lo que necesitas, sabe lo que necesito. Sí. No podemos hacernos los listos con Dios, ¿no? De ninguna manera. Lo único que funciona es humillarnos delante de Dios de una forma sincera. Sí. Y decirle a Dios: hasta no sé si estoy siendo sincero en mi oración, pero quiero serlo, esa es mi intención. No quiero jugarle al vivo. Tú conoces mi corazón,
Tú escudriñas lo más profundo dentro de Él. Escudriñame. Y si encuentras maldad, como decía el salmista, sácalo. Si encuentras camino de pecado, quítalo. Porque ni siquiera el salmista confiaba en Él, sino en Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Sí estamos dispuestos? Sí. Gloria a Dios. Te invito a que te pongas de pie.